Gracias, amigos. Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy tenemos una distinguida invitada en el bloque internacional, a la doctora Delia Muñoz Muñoz. Ella es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener y además ha sido ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, es procuradora supranacional de Derechos Humanos y tenemos que conversar con ella todo lo relacionado a las incidencias de la participación del Estado peruano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Perú ha pasado su cuarto escrutinio internacional en materia de derechos humanos y la delegación ha sido encabezada por el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, el viceministro de Justicia y representantes del Poder Ejecutivo, Congreso, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público. La intervención del Perú se inicia con las breves palabras del embajador Luis Chuquiguara Chil, representante del Perú ante organismos internacionales de Ginebra, y esto establece justamente un relato de lo que ha sido los hechos acontecidos desde el 7 de diciembre, desde que se produjo el golpe de Estado hasta la sucesión presidencial de la señora Boluarte y los hechos de violencia que actualmente afectan al Perú. En breve vamos a regresar con la doctora Delia Muñoz para conversar sobre estos detalles y de las incidencias de la participación del Perú en esta importante instancia de las Naciones Unidas. Amigos, regresamos al bloque de internacional y estamos aquí con la doctora Delia Muñoz, con quien vamos a conversar sobre la participación del Perú ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy el Perú ha expuesto sus políticas de Estado en materia de derechos humanos y también se ha referido ante el Consejo de Derechos Humanos sobre lo que ha sido el golpe de Estado, la sucesión presidencial y los hechos de violencia que se han dado en el marco de protestas que se están realizando en el Perú. Doctora Delia Muñoz, muy buenos días y muchísimas gracias por este enlace. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo están? En primer lugar, señalar de que el examen periódico universal, como su nombre lo indica, se lleva a cabo con cierta periodicidad. Suele ser cada 5 años y es en ese contexto donde el Perú prepara su respuesta conjuntamente con los más diferentes actores de la sociedad. Hoy ha coincidido con un periodo de crisis por el gran conflicto y la violencia que está acarreando el mismo. Entonces, gran parte del interés por el EPU se ha suscitado por la presentación que iba a dar el Estado peruano en esta materia. Entonces, comencemos por allí. Lo primero que hemos visto es que el ministro de Justicia es quien ha hablado a nombre del gobierno del Estado peruano y ha contado la situación. Y la ha contado de una manera técnica, en lenguaje de derechos humanos. Para algunos quizás le pueda parecer que muy lenta, que muy tibio, lo que fuera, pero ha seguido la pauta que en ese tipo de instancias se espera que un Estado manifieste. Por ello es de que ha señalado que se va a ir a un proceso de diálogo y a investigar cuestiones que muchos critican, pero en el mundo internacional el diálogo es un proceso que se realiza con las poblaciones afectadas, no con las personas que están generando la violencia como una herramienta para lograr algún tipo de reacción política. Y luego el tema de generar investigaciones. Eso es absolutamente necesario. Nuestra propia norma interna exige que cuando han existido situaciones de muerte en conflictos, se tiene que llevar a cabo una investigación. En consecuencia, son obligaciones que el Estado tiene que ejecutar sí o sí. Lo segundo, en cuanto al mensaje político, sí el Estado peruano ha sido mucho más cuidadoso, ¿no? De señalar algunos puntos, algunas cuestiones. Y allí yo creo que el Estado peruano está repitiendo lo que ha realizado en el manejo de conflictos. Da un reporte de carácter policial, da un reporte de ciudades tomadas, de daños, de afectaciones, pero no explica, no entrega información que contribuya a hacer comprender a la comunidad internacional la gravedad
de la situación que está viviendo el país, ¿no? Entonces, allí sí yo creo de que al ministro de Justicia ha cometido el error que siempre ha realizado el Estado peruano, de mantener una actitud de mucha calma y de mucha paciencia, cuando acá sí tenía que señalar que no existen líderes del reclamo, que el reclamo busca esencialmente el caos, porque las propuestas que se están marcando como vía de solución son unas que nos llevan a la ingobernabilidad, a quedarnos sin poder ejecutivo y sin poder legislativo, es sin nadie que gobierne el país, ¿no? Y luego poner énfasis en la presencia de las economías ilegales como fuentes generadoras de este conflicto, que no son una ilusión o un tema de conversación. Hay un reciente libro del señor Basombrío donde analiza la gran presencia de este sector en la generación de los denominados conflictos sociales. Entonces, muy bien por esa parte, pero ya en la parte política, la narrativa del Estado peruano sigue siendo bastante floja. Doctora Delia, justamente en las intervenciones de distintos países, ya cuando empieza el escrutinio internacional, le piden al Estado peruano en el minuto casi y medio de intervención de cada delegación, le dicen haga cesar, que cese el uso de la fuerza por parte de los miembros de la policía, de los militares. Era como un discurso repetitivo en varias delegaciones de países que le decían al Perú, ¿no?, que cese el uso de la fuerza, que cese la represión. Entonces, eso sí llama mucho la atención, porque pareciera que las delegaciones de estos países tienen una información sesgada o una información de parte, o la información que presenta el Perú no ha sido lo suficientemente clara como para decirle, y esto lo evoco a raíz de su primera intervención, ¿no?, de que no se le ha explicado con detalles qué es lo que realmente demanda, ¿no?, este grupo de violentistas en el país. Liberar a Pedro Castillo, cerrar el Congreso de la República e instalar una asamblea constituyente no son netamente una demanda social. Sí, para mí el ministro allí se queda hablando de la obligación de restaurar el orden público, pero la sensación que hay fuera es que el Estado manda a sus fuerzas del orden policiales o Fuerza Armada a que ataque a población civil. Y tanto es así de que por eso que han presentado una denuncia ante la Corte, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque se está usando esa narrativa. El Estado no ha sabido hoy día explicar de que son los grupos violentistas los que están cometiendo graves vulneraciones a derechos humanos y que no se pueden permitir, y que dentro de la obligación esencial de un Estado de preservar el orden, pues a veces la violencia desatada es tan grande que termina en fatídicas muertes, todas muy lamentables, y es por eso que se está investigando. Es allí donde faltó el énfasis. Yo he visto que las repúblicas de Ghana, Panamá, Rusia, todas le pedían exactamente lo mismo. Es decir, que Ya. por eso yo le comentaba al inicio que el Estado peruano comete el mismo error de no entregar información de las causas, de no entregar imágenes, de no hacer un buen lobby para que comprendan lo que realmente está viviendo el Perú, que es que está bajo ataque. Así es. Y vamos a la otra cara de la moneda, en la que sí se hizo énfasis probablemente, y esta parte sí quedó como punto flojo, porque en realidad, pues, de las intervenciones de los países uno puede darse cuenta que se tiene una información únicamente de una de las partes y no la información completa, ¿no? Eso refleja en las propias intervenciones de los países. Pero vamos al otro aspecto o al otro ángulo de la intervención del Perú con relación a explicar lo que sucedió el 7 de diciembre a la fecha. No, ahí sí creo que el Perú, en su opinión, ¿cree usted que el Perú hizo énfasis o hizo lo correcto en explicar ante el Consejo de Derechos Humanos sobre el tema del golpe de Estado, la sucesión presidencial? Porque también ese es un tema que había sido cuestionado. Lo que se ha dicho en el Consejo de Derechos Humanos a través del gobierno es que ha sido una sucesión presidencial legítima después de un golpe de Estado, y que luego ha venido hechos de violencia, y que estos hechos de violencia van desnaturalizando
¿no? Lo que significa pues una protesta pacífica basada en demandas sociales legítimas. ¿Qué opinión Sí, le merece esa intervención del Estado la, peruano? la instancia del EPU no es una para discutir la naturaleza del gobierno constitucional de la señora Boluarte, nos caiga bien o no. Es una instancia donde tú tenías que haber señalado que estás respetando el derecho a la protesta, a la par que tienes que preservar el orden público porque lo que estamos viviendo son incendios, son impedimentos de funcionamiento de la actividad económica, impedimento del tránsito, incluso de ambulancias, ¿no? Entonces le faltó allí entregar un mayor detalle de que los hechos que estamos viviendo no son hechos totalmente típicos. También le faltó explicar que precisamente para evitar se acuse a la fuerza pública de un mal uso de las armas, se ha ordenado que salgan únicamente con armamento no letal, que es ese tipo de situaciones las que se discuten en una instancia como el EPU. Y luego también faltó entregar una mayor información del estado de las investigaciones, porque ese es un punto fundamental que al sistema de Naciones Unidas y concretamente al espacio del EPU interesa el estado de las investigaciones, cuántas personas están, cuál es el nivel, qué cosa es lo que se está realizando. Esta visión humanística y de protección a una sociedad de 33 millones que tienen que garantizar funciones. Allí faltó, pero son estilos y son formas, ya pasó, yo creo, de que la canciller ha comenzado el día de ayer junto con la presidencia una campaña de informar a la opinión pública mundial qué es lo que realmente pasó el 7 de diciembre con relación al golpe de Estado que generó el Poco tardía, expresidente ¿no? Un Castillo. poco tardía porque yo creo que esa gestión que ahora se viene haciendo ha debido de hacerse desde el primer momento que se suscitan los hechos para justamente evitar, ¿no?, que en este escrutinio internacional donde se discuten políticas de Estado y avances en materia de derechos humanos, era obvio, era sobreentendido que las delegaciones iban a referirse, ¿no?, a estos puntos porque Perú está siendo pues el ojo de la tormenta en la comunidad internacional. Todos los reflectores de los sistemas están puestos en el Perú. Hemos tenido dos visitas, ¿no?, de sistemas de la OEA y de la ONU que también han sido alegadas por el gobierno del Perú en este escrutinio internacional. Doctora Delia Muñoz, hay dos recomendaciones puntuales y de manera reiterativa que le han planteado al Perú. La primera de ellas es la aprobación o la ratificación del protocolo, del segundo protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tiende a abolir la pena de muerte, y lo otro es que ratifique el protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué opinión le merece ello? Ya es reiterativo, no solo se ha dado en este escrutinio, Sí, sino que esto ya se pero arrastra sí, de suelen haber recomendaciones en torno a la aplicación de determinado tipo de protocolos, pero en el tema, por ejemplo, de la pena de muerte, los países tienen libertad para establecer si la van a abolir por completo o no. Perú ha firmado únicamente la Convención Americana donde hay una restricción a la pena de muerte, pero luego no ha firmado los protocolos adicionales en esta materia porque la mantiene en su sistema constitucional, al igual que muchos otros países. Y en la otra recomendación, en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, también se puede analizar dentro de la autonomía que tiene un Estado, porque son sugerencias, indicativos, si es que lo necesita o no el país. Yo contestaría que por el momento la Corte Interamericana, que tiene un carácter obligatorio respecto de las interpretaciones de las convenciones, viene estableciendo en las últimas sentencias y concretamente en los casos de Perú que no hay diferencias entre derechos civiles y políticos y económicos y culturales, ¿no? En consecuencia, en la práctica, Perú estaría cumpliendo con determinado tipo de obligaciones dentro de lo que es su autonomía. Y eso me lleva al reporte que presentó Perú dentro de lo que debió haber sido el EPU, donde se ha dado a conocer importantes avances, ¿no? El tema de la ley de feminicidio,
el tema de la ley del acoso político, de la ley de paridad, el tema de la aprobación de la Convención de los Adultos Mayores, el tema de responder ante las instancias internacionales conjuntamente con sectores de la sociedad. A mí me han parecido realmente puntos que muestran un gran avance en lo que es la política del Estado, en ir incorporando criterios y visiones del sistema internacional en derechos humanos dentro de nuestra estructura jurídica nacional. Los avances reportados son varios y muy buenos, que yo creo se han visto un poco disminuidos u opacados por la gran conflictividad que atraviesa el país, pero no hay que quitarle tampoco el mérito a todo lo avanzado con el país, donde además tenemos un plan nacional de empresas y derechos humanos en el contexto de aplicar los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Justamente las delegaciones saludaron al Estado peruano la aprobación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. En ese punto también fue reiterativo, se saludó, se felicitó al Estado peruano y también se dijo que tenía que reforzar las labores, las acciones y el tema de partidas presupuestales para los defensores de derechos humanos. Sobre este punto, doctora, ¿algún tipo de comentario que quiera agregar? Sí, en el tema de los defensores en derechos humanos, el Perú venía estando en falta en esa materia, pero el Estado peruano ha reportado que ha creado un registro, que han atendido más de 100 situaciones de riesgo y que están apoyando. Es la primera vez que el Estado peruano implementa un programa de esta naturaleza, que era solicitado tanto por el sistema americano como por la propia Defensoría del Pueblo, y ahora lo está reportando ante el EPO. Entonces, es un programa nuevo que seguramente requerirá apoyos, pero allí estamos. Yo creo de que en líneas generales, en los otros avances, estamos bastante bien como Estado. Doctora, diré una última pregunta para cerrar la entrevista. En las breves palabras que dirigió el ministro de Justicia al iniciar esta intervención del Perú, dijo que había convocado a la Defensoría del Pueblo, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para poder insertarlos dentro de un espacio de diálogo en relación justamente a las víctimas de los hechos de violencia que se han suscitado en el Perú, y a renglón seguido dice que se hace con la finalidad de justamente evitar intereses políticos subalternos, ¿no?, que puedan ocasionar el tema de violencia y destrucción y afectar aún más, ¿no?, ya nuestra débil democracia. Sobre este punto, doctora, ¿qué opinión le merece lo dicho por el ministro? Mire, a mí me parece bien que el Estado tome medidas muy rápidas con las personas que son víctimas de las víctimas que han fallecido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay niños menores, hay personas, padres que están en una penosa situación. Entonces, eso tiene que ser atendido de una manera pronta. Y me imagino que han tomado la decisión política de convocar a la Defensoría y a una entidad privada para que sean observadores en la actividad que está desarrollando el Estado y de esa manera garantizar transparencia, ¿no? Para mí, con la presencia de la Defensoría y de repente de algún otro tipo de observador internacional, hubiera sido más interesante, porque el incorporar a la coordinadora que tiene legitimidad en el mundo de los derechos humanos también puede hacer que otras entidades que no comparten su visión digan: ¿por qué no estoy yo? Porque es una entidad privada, ¿no? Entonces, pero en el fondo la medida está bien, porque tiene que atenderse rápidamente a las víctimas. No todo es imponer el orden interno. El Estado tiene diferentes manos. El Estado tiene que poner el orden interno, pero tiene que atender a las víctimas, tiene que permitir el libre tránsito, tiene que garantizar las investigaciones y tiene que permitir de que todos gocemos también del derecho de libertad de expresión. Muy bien, doctora Lero Muñoz, muchísimas gracias por este enlace que ha tenido con el programa Entérate con Leslie. Será hasta una nueva oportunidad para conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Leslie. Buenos días.